Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con la clase del día de ahora. Vamos a continuar siempre con el desarrollo de la API, del código que empezamos a desarrollar el día de ayer. Y bueno, tengo algunas modificaciones que o algunos ajustes que le vamos a hacer al código del día de ayer para dejarlo, pues, lógicamente un poco más optimizado. Recordando lo que habíamos hecho, el día de ayer creamos un archivo que se llamaba index.php. Bueno, principalmente iniciamos con el htaccess que dijimos en su momento que servía para que nosotros pudiéramos manipular, en este caso, las URL y hacerlas un poco más simples. Y después de eso, trabajamos en la parte del index, donde íbamos a recibir, en este caso, la parte de las entradas y íbamos a trabajar íbamos a trabajar en ese caso con estos elementos para poder determinar qué es lo que al final de cuentas íbamos a solicitar de parte de la API. Entonces, en ese sentido, aquí ya tengo abierto Postman. Les había mencionado en la clase anterior que íbamos a utilizar mucho este software. El software es principalmente para el uso de APIs o para comprobar. Déjenme ver si puedo quitar algunas pestañas para ahorrar un poco más de espacio. Ok, aquí ya tengo colocado el dominio con el que habíamos estado trabajando, que es virtual.unicades.edu.sb. Ya hice las configuraciones en mi máquina para que pudiéramos recuperar, en este caso, la información. Y bueno, lo mismo que colocábamos en el navegador, ahora ya funciona acá. Si yo escribo la URL en la parte superior y le envío send, automáticamente en la parte de abajo donde dice body, ahí me devuelve la respuesta, que originalmente le habíamos puesto URL no válida. Si le ponemos, por ejemplo, noticias y le enviamos, ya nos aparece, bueno, aquí nos da un error en la línea 16. Sí, no hemos validado. Vamos a ver en la línea 16. Aquí nos hace falta algo más, que es lo que nos está generando el error. De hecho, debería decir la URL no es válida y que el código finalice, asegurarnos que el código finalice para que no nos genere ese problema, porque si no, en este caso, valida esta opción, pero sigue ejecutando el código que está en la parte de abajo. Entonces, ahora sí, ya nos debería de quitar ese error. Ya no aparece, dice solamente la URL no es válida porque solamente le hemos puesto a qué es lo que queremos recuperar, pero no le hemos puesto específicamente el parámetro que queremos hacer, que para eso decíamos que íbamos a utilizar el getAll, por ejemplo, y ahí sí ya me recupera la parte de noticias, que era hasta donde estábamos el día de ayer. Todo este proceso, como les mencionaba, lo hace sobre esta línea de código. Nosotros recibimos en el action, recibimos justamente esta parte o este texto. Ese es lo que recibe a través del parámetro get. Y luego lo que vamos haciendo es valorando. Si en el caso el valor que recuperamos es nulo, entonces dice la URL no es válida y finaliza. Eso significa de que probablemente no enviamos ningún parámetro desde la parte de acá. O sea, solamente lo dejamos de esta manera. Entonces ahí nos dice que la URL no es válida. Pero si nosotros le agregamos los parámetros, entonces esos parámetros llegan a esa variable y desde ahí empieza a hacer los procesos de validación. Lo primero que hace es quitar los espacios en blanco, después genera un vector. Esto ya genera un vector en la URL separando los elementos con la diagonal. O sea, aquí podemos enviar 10 elementos en diagonal y lo que hace es generar un vector con esos 10 elementos. Por lo tanto, en URL 0, en el vector URL 0 voy a tener, digamos, en este caso noticias, y en el vector URL1 voy a tener, en este caso, getAll. Entonces, tendríamos ahí los dos parámetros para poderlos operar. Luego, después de eso, hace una validación y pregunta si la cantidad de elementos que tiene la URL es menor que 2, entonces nos devuelve la URL no es válida, que es justamente cuando solamente enviamos noticias. Así.
Entonces la máquina ya nos dice, o en este caso el código ya nos dice que la URL no es válida, significa que no hemos enviado un parámetro válido posterior a eso. Y luego en la parte de abajo les decía que este proceso que tenemos acá lo que hace es básicamente incluir o mandar a llamar el controlador adecuado. En nuestro caso estamos trabajando ahorita con un controlador que se llama Noticias, que lo creamos justamente en esta parte de acá. Aquí está Noticias. Entonces lo que hace es de que si nosotros traemos noticias, aquí le concatenamos noticias, si traemos noticias, esto me genera un controladores, diagonal, noticias, controller.php, que lo manda a llamar justamente de esta carpeta. Cuando esta archivo o esta variable, perdón, ya contiene toda esa información, entonces verifica si el archivo existe, y si el archivo existe, hace un require. O en este caso, manda a llamar el contenido de ese archivo para incluirlo dentro de nuestro código. Luego, se supone que dentro de este controlador debe de existir una clase con el mismo nombre que se llama Noticias Controller. Entonces, lo que hacemos con esta opción de acá es instanciar un objeto a partir de ese controlador. De hecho, aquí tenemos controlador igual a new y en ese caso la URL y le enviamos los parámetros. Entonces, así es como se hace el proceso hasta el que hemos visto ahorita, que es la parte de noticias. Le vamos a hacer algunos arreglos, principalmente primero, antes que nada, como esto va a ser una API y la API se va a comunicar con las otras aplicaciones a través de un formato JSON, que es el que hemos estado utilizando en clases anteriores. El formato JSON ya sabemos que se le conoce como el JavaScript Object, viene de JavaScript Object Notation. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es comunicarnos a través de ese objeto, del objeto JSON, y mandar esa información. Ese objeto normalmente es un estándar similar a lo que maneja Java, así que lo que vamos a hacer es que en el header hay una función que se llama header, que permite determinar qué tipo de contenido, qué tipo de formatos yo voy a devolver en este código .php. El formato predeterminado es un código HTML, pero yo puedo devolver un JavaScript, puedo devolver una imagen, puedo devolver un PDF, puedo devolver un Word, puedo devolver cualquier tipo de documento, que es justamente lo que vamos a hacer acá, cambiar el contenido o cambiar el formato de información que nosotros vamos a devolver. Y para eso se utiliza un parámetro que se llama content type, y ahí le ponemos application diagonal y le decimos que voy a devolver justamente el formato JSON, que es con lo que nosotros vamos a trabajar en ese instante. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia cuando utilizamos un JSON? Van a notar que en la parte de abajo, justamente cuando lo tengamos acá, ya nos aparecen numeradas las líneas y probablemente ya nos va a aparecer en un formato diferente cuando nosotros devolvamos los valores. Otra cosa que quiero que veamos son los errores. Vean que los errores que nosotros hemos estado incorporando en esta parte de acá, hemos puesto un eco, y qué pasa, por ejemplo, si queremos controlar la manera en cómo se despliegan esos errores o cómo se envían esos errores. Podemos crear una clase específicamente solo para manejar la parte de esos errores y justamente la vamos a crear en el controlador. A esa le vamos a poner, voy a crear un nuevo archivo y a ese se va a llamar errorescontroller.php. ¿Ok? Y este, pues lógicamente va a tener acá también código PHP. En este código PHP vamos a definir una clase. Vamos a definir una clase que es justamente la que tenemos acá. La clase que le vamos a colocar se va a llamar así, se va a llamar, vamos a hacer esto más grande, pues si no lo ven. La clase se va a llamar errores controller. No va a extender o no va a heredar de ninguna clase, ni tampoco va a implementar ninguna interfase. Esta, por supuesto, va a tener un método constructor. Ese método constructor en PHP se llama, en este caso, construct.
Y este método constructor pues va a tener un mensaje que es el que nosotros vamos a imprimir. Este mensaje va a ser un parámetro por defecto o va a tener un valor por defecto. En el caso que no lo enviemos, pues le vamos a poner entrada no válida. Esto si en el caso solamente instanciamos la clase y no le enviamos ninguna información, por defecto enviaría ese mensaje. Como lo que pretendemos ahora es enviar un mensaje de error que nos diga qué es lo que está sucediendo, entonces lo que vamos a hacer es enviarlo justamente en el formato en el cual va a estar trabajando la API, que es en este caso en el formato JSON. Muchos lo que hacen es recomendarles, cuando están trabajando con PHP o con HTML, utilizar los famosos errores con los cuales trabaja el protocolo HTTP, que son, por ejemplo, los errores 400, 401, 404, que creo que alguna vez los han visto ustedes cuando están trabajando en alguna página y le dan clic y aparece error 404, página no fundada, por ejemplo, página no encontrada. Muchos recomiendan utilizar este tipo de mensajes de error en el caso de PHP, pero nosotros lo vamos a hacer a través de un mensaje en la API para que sea pues un poco más descriptivo. Vamos a enviar un parámetro que sería el parámetro success, indicando de si el proceso o la notificación fue correcta, y le vamos a decir que originalmente va a enviar falso. Y vamos a enviar un mensaje, justamente el mensaje que vamos a enviar va a ser el contenido de la variable MSG que tenemos en la parte superior, la que hemos definido acá. Entonces, esta es una de las clases que vamos a incorporar simple y sencillamente por el momento para enviar errores. Si lógicamente la clase está diseñada para que más adelante nosotros incluyamos algunos otros métodos o incluyamos algunos otros procedimientos que puedan hacer, digamos, errores personalizados o algunas cosas que tengan que ver con la manipulación de estos elementos. Pero por el momento, pues lo vamos a dejar de esta manera. Lógicamente, para poderlo trabajar, hay que incluirlo en esta parte de acá, hay que poner un require, y vamos a incluirlo de la clase que se llama, perdón, la carpeta que se llama controladores, diagonal, y errores controller.php. Entonces, esto es lo que haría básicamente generar el error. Lo que vamos a hacer es que esta información que tenemos acá, aquí nos faltó algo más, además del info, nos hace falta poner el echo para que ya nos genere el mensaje de error con un JSON encode. Este, si se recuerdan, es el mismo que utilizamos el ciclo pasado, es la misma lógica. Y vamos a ponerle desde acá que de una vez al momento que se genere un error, se detenga el código para no estar colocando un exit 0 por cada vez que el código se detenga. Entonces, terminado este errores controller y colocado acá con el require, lo que vamos a hacer es sustituir este echo por un new y acá le vamos a poner errores controller y solamente le enviamos el valor que tenemos sobre el mensaje. Ya podemos quitar por completo ese exit 0. Ya van a ver la diferencia conforme al error que acabamos de generar. Entonces acá igual ya le podríamos enviar. Podríamos enviar el error. Le faltó las comillas. Ya no es necesario que lleve el exit 0 y lo mismo en esta parte de acá. Y creo que ya no tenemos ningún otro error. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia ahora con respecto al programa de Postman? Si se dan cuenta, al momento de enviar el valor, la petición cambia. Y vean, ya este nos lo formatea en un formato JSON. Aparecen de esta manera. De hecho, cuando se recibe el dato, viene así, viene de esta manera, pero en este caso, el Postman se encarga de formatearlo y ya colocarlos un poco más ordenados. Esto lo hace porque reconoce la cabecera o reconoce el formato que nosotros enviamos acá en el header, donde le estamos diciendo que lo que yo estoy devolviendo es básicamente un formato de tipo JSON.
Bien, luego después de eso, después de noticias, si yo ya le pongo get all, me va a volver a colocar solamente la palabra noticias, porque esa no le hemos dado ningún formato como debería de ser. Esto nada más es con respecto al proceso de validación que vamos a hacer en la parte de nuestra aplicación. Ahora bien, como lo primero que necesitamos hacer es solicitar un login. O sea, yo tengo que ponerle acá, ya no vamos a usar noticias, sino que vamos a usar usuarios, diagonal get all, ¿ok? Perdón, diagonal login. Esa es la entrada que vamos a usar. Entonces, lo que yo necesito es enviarle usuarios diagonal login para que el sistema me permita hacer el proceso del logueo, para que el sistema permita en alguna medida que nosotros podamos ir verificando si realmente las funciones, si realmente generamos un token con el cual nosotros vamos a ir validando cada uno de los datos. O sea, esta entrada nos tiene que devolver al final de cuentas un token. La palabra login la podemos sustituir por lo que nosotros querramos, pero en este caso, pues yo le voy a colocar login. Bien, ya que tenemos esta entrada, si se dan cuenta, ahorita me dice que es falso, la URL no existe, porque no tenemos un controlador de usuarios. Entonces tenemos que irnos a esta parte de acá y en la parte de controladores vamos a crear un usuarios controller.php. ¿Ok? Este usuarios controller, como es un código PHP, igual debería de tener código PHP. Y aquí podemos generar ya la clase. Esta clase que vamos a generar se va a llamar usuarios controller. Y por el momento no le voy a poner un extends, pero sí lo vamos a usar. ¿Okay? Y bueno, lógicamente aquí va a tener un método constructor. Ese método constructor que vamos a agregar por el momento, de hecho se llama construct. Y ya le voy a explicar lo que vamos a hacer con ese método constructor. Por el momento le voy a poner nada más un eco usuario, solamente para que me diga que el archivo fue correctamente creado. Todo eso que yo estoy haciendo acá, todo ese proceso que estoy realizando, es para que reconozca la entrada, porque de hecho ahorita me dice la URL no existe, porque de hecho usuarios controles no existe. Para que exista, yo debo de crear el archivo controlador, que ya está automatizado, debo de crear el archivo controlador y debo de crear el método constructor para que automáticamente mande a llamar esos valores. Si ahora le damos a enviar, ahora sí, ya me dice usuario y significa de que, de hecho, ya está creado el controlador y ya puedo operar sobre él. Solamente que ahora tendría que hacer el proceso para la parte de login. En la parte de login, lo que normalmente se hace es lo siguiente. Lo vamos a ir haciendo, como les digo, parte por parte para ir entendiendo un poco cómo funciona. Si se recuerdan, en el index, al momento de que yo creo esta clase o instancio esta clase, aquí estamos instanciando esa clase, yo le estoy enviando un parámetro, que es justamente este parámetro que tenemos acá. Y ese parámetro es justamente esa palabra login, o sea, es lo que recibe. Entonces nos vamos a ir a esta parte de acá y le voy a decir que voy a recibir un parámetro, ¿ok? Y le voy a poner acá un eco para saber qué es lo que viene en ese parámetro, para que veamos qué es lo que estoy recibiendo. Si ahora le envío justamente el valor, vean que ahora me dice que yo estoy recibiendo login, que es justamente esta parte que tenemos acá. Yo puedo recibir aquí, por ejemplo, agregar, digamos, add, y aquí recibiría add. Puedo enviar un delete, y aquí me va a recibir un delete. O sea, puede enviar cualquier petición y en este caso, en esta opción, en este parámetro, yo voy a recibir ese nombre que estoy enviando. Ahora, ¿cuál es el objetivo de ese nombre que nosotros vamos a enviar? El objetivo es que se mande a llamar como parámetro, que en este caso lo que deberíamos de hacer es ponerle un this, signo de mayor, menor, y ponerle $param. Ese lo que haría sería mandar a buscar un método, justamente un método con esos nombres, con ese nombre de,
por ejemplo, login, public function. Ahora le voy a poner login y acá le voy a poner las llaves. Y aquí, digamos, le voy a poner por el momento un eco generando login, solamente para que veamos hasta dónde llegó. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El parámetro o el constructor recibe la palabra login y lo que hace es mandar a buscar un método justamente que se va a llamar login. Veamos qué es lo que pasa. Le doy login y vean, aquí me dice generando login. O sea que esta línea ya está mandando a llamar a este método. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en lugar de login ahora le ponemos add? Vean, aquí ya me dice que hay un error fatal justamente en la línea, aquí dice en la línea 5 de usuarios controller, es justamente esta línea, porque nos dice que el método que estamos intentando llamar, que se llama add, no existe. O sea que automáticamente lo que nosotros vamos a hacer es que si quisiéramos que existiera, aquí pondríamos un public function add, agregaríamos en este caso el método y aquí podríamos poner agregando, por ejemplo. Agregando usuario. Entonces, ahora como ya lo agregamos, automáticamente lo manda a llamar. Entonces, de manera automática, en esta parte de acá, yo le voy a decir a mi clase qué cosas puedo ejecutar. Pero debo de controlar ese problema que tenemos actualmente, que es el problema que me genera cuando el método no existe, porque puede ser que el usuario probando intente verificar algunos métodos que no existen y al momento de que lo mande a llamar se va a dar cuenta que hay algunas cosas que probablemente no las hemos considerado. O sea, el usuario podría escribir en esta parte de acá cualquier cosa. Entonces, debo de decirle que ese cualquier cosa que está ejecutando no existe. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese proceso? Aquí dentro del this, nosotros podemos colocar un método que se llama así, se llama isMethod, vamos a poner method exists, así se llama. Este necesita dos parámetros, uno es el objeto, que en este caso sería dentro de mi clase, y la otra es el nombre del método que vamos a verificar su existencia, que en este caso sería este justamente que tenemos acá. Esto me va a devolver verdadero si el método ya existe dentro de la clase y lógicamente me devolvería falso si dicho método no existe. Entonces, si existe, entonces vamos a hacer el proceso que teníamos hace rato de mandarlo a llamar. ¿Okay? Vamos a mandar a llamar. Pero en caso contrario, si no existe, entonces lo que vamos a hacer, como ya tenemos la clase generada, vamos a poner new errores controller y entre comillas le vamos a poner método no existe. Ese sería el error que nos generaría en el caso que nosotros intentemos mandar a llamar un valor como este. Vean, ahorita estoy mandando a llamar ese, que es justamente ADDs, me dice método no existe. O, bueno, podemos usar cualquier palabra, método no existe, acción no existe, o lo que sea que a nosotros se nos ocurra que podamos agregar. Sin embargo, si agrego login, dice que tenemos un error en la línea 6. Ah, perdón. Aquí le falta los paréntesis. Volvamos a llamarlo. Ahora, si mando a llamar login, vean, allá dice generando login. ¿Ok? Y hasta aquí, pues ya tenemos creado este método constructor que permite realizar ese proceso. Ahora, este código que ustedes ven acá, lo vamos a estar ejecutando por cada uno de los métodos que vayamos a crear. Por ejemplo, si ahorita estamos trabajando con usuarios controller, pues vamos a tener que hacer esa validación también con noticias. Y si tenemos digamos, otra tabla que se llame alumnos y vamos a crear procesos sobre la tabla de alumnos, vamos a tener que crear un controlador y en ese controlador vamos a tener que hacer este mismo código justamente que tenemos acá. Entonces, la idea de la programación orientada a objetos para ordenarnos un poquito es evitar que nosotros coloquemos código repetido o que en alguna medida, si por ejemplo tenemos que hacer alguna adaptación,
entonces vayamos a la clase principal, hagamos la adaptación y todas las clases hijas las puedan heredar. Entonces, de este controlador que tenemos acá, nosotros podemos crear un controlador principal. Entonces, y voy a ir explicando, voy a ir haciendo todo este que tenemos acá, todo este código que tenemos acá, lo voy a tratar de reducir en la parte del constructor para que vean cómo funciona. Entonces, vamos a crear aquí en el controlador, también vamos a crear un controller.php. Esto es como un repaso del modelo vista controlador que aprendimos a utilizar en el ciclo pasado. Si realmente ustedes logran dominar este código, pues después crear aplicaciones se hace muchísimo más simple o muchísimo más rápido porque todo está estructurado y todo está dividido de tal manera que si existe un error, pues nada más revisamos segmentos de código y no tenemos enormes archivos con grandes cantidades de líneas de código que a veces es bien difícil depurar. Al final, la programación orientada a objetos lo que pretende es aprovechar los procesos de herencia, los procesos de polimorfismo, procesos de división de objetos o creación de objetos, clases y todo eso. Entonces, esos son los elementos que debemos de aprovechar. En este caso, acá vamos a crear también una clase. Esta clase se va a llamar, de hecho, controller. Esta va a ser la clase madre. Esta no se va a extender de ningún lado. Y esta también va a tener un método constructor. Sería un public, en este caso function. Y el método constructor. Y este constructor va a recibir, lógicamente, el parámetro, que es la acción que se va a ejecutar. ¿Ok? Ese es el parámetro que vamos a tener del otro lado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a copiar justamente este mismo código que tenemos acá. Lo voy a copiar, lo voy a cortar en este caso, y lo voy a pegar en el controlador. Eso significa que todas las clases que se hereden a partir del controlador van a tener disponible todo este proceso que estamos haciendo justamente en esta parte de acá. Me va a poder generar un error y me va a poder mandar a llamar un parámetro si en el caso este existiera. Ya con esto colocado acá, lo único que tengo que hacer en mi controlador es mandar a llamar, en este caso dentro de usuario controlador, es mandar a llamar al método constructor de mi clase madre. Pero lógicamente aquí debemos de extenderla. Debemos de poner un extends y decirle que se extiende de la clase controller. Ahora, esta clase controller o este archivo que hemos puesto acá, no lo hemos incluido en ninguna parte. Entonces, como no existe en ninguna parte, justamente ahorita si lo dejamos tal cual está, nos va a dar error. Pero ya lo vamos a corregir. Solamente vamos a mandar a llamar el método constructor de nuestra clase madre. Le ponemos parent, construct. Mandamos a llamar el método constructor de nuestra clase madre y le mandamos en este caso el parámetro que recibimos. Con esto debería de funcionar, solo que si lo ejecutamos, vean que ahí nos dice que no existe la clase controller, no la hemos mandado a llamarlo. Entonces lo que vamos a hacer para que exista es que la vamos a incluir dentro del archivo que tenemos abierto, que es el index. Como este es el primero que se ejecuta, para no estar mandando a llamar un require por cualquier cosa, aquí lo vamos a poner, require, y le vamos a decir que dentro de controladores tenemos un archivo principal que se llama controller.php. Entonces, cada archivo que se manda a llamar ya va a tener incluido ese controlador y por lo tanto aquí ya no debería de generar ningún problema. Y vamos a ver ahora cómo se ejecuta. Es un define método en usuario control en la línea 5. Dos puntos, construct, controlador.
En controller, aquí tenemos el controlador. Hemos puesto un guión de más aquí. Veamos ahora. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, el mismo proceso que teníamos anteriormente es justamente lo mismo que hemos hecho acá. La diferencia es que cuando creemos, por ejemplo, en el caso de noticias, cuando trabajemos en la parte de noticias, a este noticias también yo le puedo colocar acá un extends. Le puedo colocar un extends y en ese extends igual le puedo decir que heredo de la parte del controller y aquí igual voy a recibir un parámetro y ese parámetro también se lo voy a enviar dos puntos, guión construct, que es el método constructor de mi elemento padre. Entonces aquí igual, por ejemplo, si tengo un public function getAll, me debería de dar esa información sin ningún problema. Aquí le voy a poner obtener todos. Vean que en el mismo método que teníamos anteriormente, ya lo modificamos para que se adapte al controlador y ambos van a funcionar exactamente igual. O sea que si ahora le pongo login, me funciona sin ningún problema. Si ahora en lugar de usuarios ponemos noticias y en lugar de login le ponemos get all, ahí tenemos obtener todos, pero si le pongo cualquier otra cosa, ya me dice que el método no existe. Entonces, el controlador ya está configurado para que pueda, en este caso, realizar esos procesos. Si hay necesidad de ir agregando métodos que van a ser como métodos más genéricos, que queremos que se comporten de diferente manera conforme vayamos trabajando con la clase, los agregamos en el método controlador, que es el principal, que es la clase madre, y todas las clases hijas van a heredar ese método y van a poder realizar el proceso sin ningún problema. Bien, pero trabajemos ahora con la parte de login. Voy a hacer el proceso en este momento para generar el login, para que funcione la parte de login, pero más adelante vamos a ir haciendo algunas modificaciones a estas clases, tanto a usuarios, al controlador y probablemente a las otras, para que se adapten, para que posteriormente podamos validar el login. Pero ahorita lo que me interesa es que veamos cuál es el código para que yo pueda obtener, en este caso pueda obtener el token, que es con el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, nos vamos a pasar a la parte de usuarios controller y en usuarios controller vamos a trabajar sobre la parte de login, que es donde se va a generar, en este caso, ese elemento. Esos valores que nosotros vamos a generar como usuario y password, los vamos a enviar desde esta parte de acá. Aquí yo lo voy a cambiar y le voy a poner login. Y en lugar de noticias, yo le voy a poner usuarios. Ahí está generando login. Voy a cambiarlo y voy a enviar datos a través del post. Ven que aquí, en el caso de Postman, yo tengo agregados los diferentes métodos que se pueden utilizar para enviar variables. Normalmente, por ejemplo, el método get, que es el que ustedes ya conocen, se envían datos a través de la URL. El método post se envían de manera invisible a través del encabezado de la petición. Está un método puts, que también se utiliza para poder enviar valores a través del encabezado, solo que lo que hace es reconocer que si yo envío valores con el puts, me van a servir, por ejemplo, para hacer procesos de actualización. Con el post, para hacer procesos de agregar registros. Con el delete, para hacer procesos de eliminar registros. Y hay otros. No, ahí tenemos todo. El get es para obtener datos.
el post es para guardar, el post es para agregar, perdón, el put es para actualizar y el método delete, que es en este caso para poder eliminar un registro. Entonces yo puedo cambiar los diferentes métodos de envío de datos para el lado de PHP. En nuestro caso vamos a trabajar con el método post porque necesito en ese caso enviarle datos que probablemente se hagan a través del formulario. Entonces nos vamos a ir a esta parte del body. Vean que en el caso de acá yo puedo cambiar todos estos valores. Puedo, por ejemplo, hacer métodos de autenticación, que eso sirve como seguridad para que yo pueda proteger las URL. De hecho, esos métodos de autenticación se pueden utilizar o se pueden programar en el lado de PHP para que reciba, por ejemplo, un usuario y contraseña sobre métodos que ya están probados. Aquí hay varios métodos que ya están probados dentro de la aplicación que generan como un código interno para poder hacer la validación. Pero en nuestro caso, pues vamos a hacerlo a través del body. Aquí en el body yo puedo enviar datos con el form data, que me sirve para poder enviar los datos normales que nosotros ya hemos visto. Existe un formato XW form, un coded, un RAG. Este RAG me puede servir, por ejemplo, para que yo pueda enviar un JSON desde acá. Yo podría enviar un JSON, digamos, user, dos puntos, en el formato correcto, user, dos puntos, y ponerle, por ejemplo, admin, y luego enviarle coma y enviarle otro valor. Se puede enviar a través de esta parte de acá. Y también existe el método binarios para que pueda enviar, por ejemplo, algún archivo, una imagen, por ejemplo, o está el otro que es el GraphQL, que ya es otro método de envío de datos que se está utilizando, se está popularizando a través de la web en este momento. En nuestro caso vamos a utilizar form data. Y como yo voy a usar dos parámetros, uno va a ser el parámetro user, le voy a poner admin, y el otro es el parámetro pass. Yo le puedo poner password o pass, como sea, y aquí le voy a enviar, por ejemplo, la contraseña. Significa que se van a enviar a través del método post. Entonces, lo primero que yo debo de hacer en mi método, en el que estamos trabajando actualmente acá, lo primero que tengo que hacer es validar si esos métodos o si esas variables existen. Y si se recuerdan, existía una función que se llamaba iset, que esa devuelve verdadero o devuelve falso si alguno de los parámetros no existe. Devuelve falso si no existe. Entonces aquí yo le voy a decir si la variable que viene a través, o debería de venir a través del método post, que se va a llamar en este caso user. Con esto me va a devolver verdadero si existe. Entonces aquí básicamente yo le estoy diciendo si la variable user existe, pero yo quiero poner un mensaje si no existe. Entonces lo voy a invertir. Voy a poner el signo este y ahí le estoy diciendo si esta variable que tenemos acá, que se llama user, no existe. No existe. Y también si la otra variable y también, perdón, aquí sería o. Aquí está. O la variable, y volvemos a hacer la negación con el iset, o la variable que también le vamos a poner que viene a través de el método post, que dicha variable se llama pass. Si la variable user o la variable password no existen, si ambos casos se dan que no existan, entonces, aquí vamos a hacer un paréntesis, entonces lo que vamos a hacer es mandar un mensaje de error. Entonces, el mensaje de error que le vamos a mandar va a ser siempre errores controller, entre paréntesis, el mensaje que necesitamos enviar es parámetros user y pass son obligatorios. Obligatorios. ¿Ok? Eso es en el caso de que ambos parámetros no existan, que en el caso yo no los esté enviando. En caso contrario, si esos parámetros existen, entonces ya puedo hacer el proceso de validación. Por el momento le voy a poner existen.
para que veamos si funciona. Entonces, ahorita como los he definido, no hay ningún problema. Si yo los envío, me tiene que dar el mensaje de error que diga existen. Pero ¿qué pasa si quitamos alguno de ellos? Por ejemplo, si lo quitamos, vean, ahora dice falso. Parámetros user en pass son obligatorios. ¿Qué pasa si envío pass y quito user? Me vuelve a decir parámetros user y pass son obligatorios. Entonces necesito enviar ambos parámetros para que pueda, en este caso, funcionar. Y ahí ya me dice existen. ¿Ok? Ya están colocados esos valores, que serían los valores de existencia. Ok, ya que vimos que sí existen, entonces ahora debemos de validar si esos valores son correctos o son válidos, si esos valores realmente funcionan. Como esos ya son datos que vamos a tratarlos en la base de datos, entonces debemos de crear los métodos sobre el modelo, o esos métodos deberían de ser manipulados a través del modelo. Creamos el modelo para desde ahí poder realizar todas las consultas necesarias a la base de datos y no tenerlos mezclados en la parte de controlador. Así yo sé que, por ejemplo, en el modelo yo he puesto los insert, los update, los delete o cualquier otro de los métodos que ustedes ya conocen. Y en el caso de el controlador, solamente es el que se encarga de realizar los procesos que, que responden en este caso a la API. Entonces vamos a tener acá, vamos a crear primero en la parte de arriba una variable privada que se va a llamar user, o una propiedad privada que se va a llamar user. Y esta propiedad privada tiene que trabajar con la parte de modelo, que por supuesto no la hemos creado. Entonces nos vamos a ir aquí a la parte de modelos. Solamente tenemos dbClass. Y en este dbClass le vamos a poner un new file. Y aquí le vamos a poner usuarios.php. ¿Okay? Ya tenemos usuarios.php. Este usuarios.php va a tener también una clase. Esa clase se va a llamar usuarios y esta se debe de extender o debe de ser una implementación de la que ya nosotros creamos anteriormente, que era la dbClass, porque esta es la que se encarga de hacer el proceso de conexión, esta clase que habíamos creado anteriormente. Entonces, se debe de heredar justamente de esta clase. Se va a extender de base de datos. ¿Okay? Ya tenemos el extend. Solo que en ese caso, pues igual nos va a generar un error porque no tenemos en ninguna parte ese require que vamos a utilizar para la parte de el controlador, ni mucho menos de la parte de la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta la vamos a colocar en el controlador principal porque ya sabemos que cualquier controlador que vayamos a utilizar normalmente va a estar enfocado a la parte de las bases de datos. Incluso lo podemos colocar en el index. Lo vamos a poner en el index para que nos quede todo ordenado. Vamos a poner acá en el index. Aquí le vamos a decir que también requerimos dentro de modelos hay un archivo que se llama dbclass.php. ¿Okay? Ese es el archivo que vamos a requerir. Por lo tanto, cuando acá ya le pongamos un extends, ese ya debería de llamarlo sin problema porque ya está colocado en el archivo principal. ¿Qué es lo que va a tener este usuarios? ¿Qué es lo que vamos a crear acá? Pues primero su método constructor. Siempre se va a llamar construct. Y este método constructor lo único que va a hacer es mandar a llamar un método. Que se llama conectar. Y si se recuerdan, este conectar es justamente el que tenemos acá dentro de dbClass. Es este mismo método conectar, vean, es el que se encarga de establecer la conexión. Y este devuelve verdadero o falso. Significa de que si devuelve verdadero o falso,
Incluso en el controlador podríamos valorar o podríamos colocar una condición que nos diga que hay un error en el momento de establecer la conexión. Pero por el momento lo vamos a dejar así. Entonces, esto es lo único que va a hacer acá. Por el momento, usuarios. Vamos a regresar al controlador para poder manipular esa parte. Aquí sí necesitamos requerir de modelos. Vamos a traernos usuarios.php. Como ya tenemos usuarios, significa de que ahora yo esa variable que se llama user, ya le puedo poner un new usuarios. Entonces, al momento que hagamos este proceso de ponerle un new usuarios, va a mandar a instanciar un objeto en esta parte de acá. Como se extiende de base de datos, va a mandar a ejecutar la parte de la conexión. Eso significa que va a ir a MySQL, va a ir a validar si existe una conexión o si se puede conectar, crea la conexión y yo ya puedo perfectamente manipular todos los elementos de dicha conexión desde la parte de usuarios. Ya puedo hacer esos procesos. Entonces, lo que vamos a hacer acá en usuarios es que vamos a crear la función que se va a encargar de verificar si el usuario y la contraseña es correcta. Entonces, lo que vamos a hacer acá es ponerle un public function y le vamos a poner validar login. Y este validar login va a recibir el usuario y va a recibir el password. ¿Ok? Y acá vamos a ponerle un result para mandar a ejecutar la consulta. Ya la consulta la podemos mandar a llamar desde la variable conexión porque nos hereda de la otra clase y esta puede tener un query y acá ya podemos colocar nuestra consulta. Vamos a poner select asterisco from usuarios where user igual. En este caso ponemos comillas simples. Y acá podemos utilizar llaves, si se recuerdan, y ponerle user. Sería la variable. Y el password, que era el campo que creamos el día de ayer, vamos a poner comillas, perdón. El password, como lo encriptamos, si recuerdan cuando lo insertamos, lo pusimos en formato MD5, entonces aquí tendríamos que poner sea igual a MD5. Este es igual como aprendimos a validar en el ciclo anterior. Aquí pondríamos $paz. Entonces, esta consulta lo que va a hacer es ir a buscar un registro en la tabla usuarios en donde el usuario sea igual al usuario que nosotros enviamos en el parámetro y que el password sea igual a este mismo password encriptado en formato MD5, que es justamente lo que queremos hacer acá. Si eso es correcto, nos va a devolver un registro. Por lo tanto, nosotros en la siguiente fila podemos hacer el siguiente proceso. Ponerle registro igual y en el $result, que es el objeto que tenemos en la parte de arriba, tiene un método que se llama fetchAsOf. Es justamente ese método. Si se recuerdan, en el ciclo pasado hablamos acerca de este método, que es lo que hace es ir a leer el registro que devolvió la consulta anterior y el resultado lo devuelve como un array. Significa que registros ahora va a tener un array. Y ese array yo sin ningún problema ya lo puedo manipular. Si eso es en el caso que esto devuelva un registro. Si no devuelve ningún registro, entonces esta línea lo que va a hacer es devolver falso. ¿Ok? Y por lo tanto, pues nos va a dar un error. Entonces aquí, si esto es cierto, entonces debemos de generar, en ese caso, debemos de generar un token. Y vamos a hacer lo siguiente. Los registros que ya generamos, al registro que ya generamos, es en el elemento 0, le vamos a agregar una variable que se va a llamar token. ¿Ok? Vean que este registro, quizás lo vamos a imprimir para que vean qué es lo que genera, para que podamos entender. Le voy a poner aquí un print-r y le voy a poner registro. Para ir viendo qué es lo que generó.
Por el momento, en el controlador no manda a llamar ese validar login. Si se dan cuenta, hasta acá me quedé. Entonces lo voy a mandar a llamar para que veamos cómo funciona. Sería this. Esa es parte del user. Y acá le podemos colocar validar in. Y acá le podemos enviar, en este caso, las dos variables, que serían las variables que vienen a través del post. En este caso sería user. Y le puedo enviar también la variable que viene a través del post, que en este caso sería pass. Con esto mandamos a llamar el método validar login, que está creado sobre la clase usuarios, que es la que tenemos justamente acá. Este validar login, con esos dos parámetros, manda a hacer una consulta a la base de datos. Cuando esta consulta se ejecuta, aquí pregunta si realmente se generó algún registro con el fecha soft. Si se generó algún registro, pues muestra esta parte de acá. Si no, le voy a poner un caso contrario y solo le voy a poner un eco. Solo para verificar. No existe, le vamos a poner. Usuario no existe. ¿Okay? Solamente para verificar. Entonces, con esto debería de realizar ese proceso. Vamos a ver qué pasa con la parte de el texto. Si envío el valor, aquí me da un error. Dice que tengo error en la línea 15 de validar login. ¿Qué error le queda? Usuarios controller. Perdón. Aquí no lleva el signo de dólar. Ahora sí. Y aquí me dice usuario no existe, lógicamente porque estoy enviando a admin y 123. Pero si se recuerdan, creamos ayer el usuario admin con la contraseña católica. Y veamos ahora qué es lo que nos devuelve. Ahora sí, Android nos está devolviendo un array. Vean ese array, qué es lo que contiene. El array ese lo que contiene es el campo ID user con el valor de 1, el campo user con la palabra admin y el campo password con la palabra password. A este array que se acaba de generar justamente en esta línea, yo le puedo agregar otro valor. Estos son vectores al final de cuentas. Entonces, yo podría, por ejemplo, sin ningún problema, antes de esto, yo podría hacer este proceso. Yo podría colocar acá un dólar registro. Abrimos llaves. Le puedo poner el elemento 0 porque justamente, vean, el elemento que estoy mostrando acá es justamente eso. Es un elemento único. Entonces, en el elemento 0, en el primer elemento que tenemos acá del array, lo que yo voy a hacer es devolver o agregar un parámetro que en este caso sería token. Okay. Y aquí, por ejemplo, yo le voy a poner cualquier cosa. Como les mencionaba, ese elemento es dinámico, por lo tanto, yo puedo agregar cualquier información que considere necesaria. Entonces, acá ya tenemos admin, user, y por acá ya aparece este elemento que sería array 0 y aparece token. Bueno, de hecho, vamos a ver. Déjenme modificar. Sí, ahí generamos el token. De hecho, lo puedo colocar así nada más. Vamos a ver si nos funciona de esta manera. Aquí tenemos user, aquí tenemos el password y aquí tenemos el token, que es justamente lo que dice cualquier cosa. Es como que le hayamos agregado un campo ficticio.
a la base de datos. Pero realmente lo que vamos a hacer acá es generar el token. Entonces aquí vamos a crear un método que se va a llamar generar token. ¿Okay? Este generar token es el que se va a encargar de mostrarnos el string o generar el string que nosotros tenemos. Entonces, para generar ese string, lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Aquí nos hace falta, en lugar de este eco, le vamos a poner que retorne falso para terminar ese método. Bien, vamos a generar en esta parte de acá un public function. De hecho, puede ser un private, porque nada más lo voy a ocupar acá. Un private function generar token. Si este lo fuese a utilizar fuera de la clase, podríamos utilizarlo como un public o como protected. Pero en nuestro caso, pues lo vamos a utilizar nada más aquí adentro, porque de hecho desde acá lo estoy llamando. Entonces ahora voy a generar el token. Bien, hay diferentes fórmulas a través de las cuales se pueda generar un string único. ¿A qué me refiero con un string único? Yo puedo generar un token, por ejemplo, de la palabra hola. Podría poner ahorita, por ejemplo, un MD5 y que me genere un token para la palabra hola. Pero eso significa de que todos los tokens serían iguales. Entonces yo tengo que buscar una manera o tengo que buscar una fórmula que me permita generar una cadena de caracteres única, porque voy a tener acceso a mi API por muchos usuarios. Van a haber una gran cantidad de usuarios que van a estar intentando entrar a mi aplicación y al momento de que intenten generar el token, probablemente les genere el mismo token si yo coloco, por ejemplo, la palabra hola. Y como es un string, el string va a ser igual. ¿Cómo voy a diferenciar a cada uno de ellos? Entonces, el token que se genere debería de ser un valor único, un valor generado de manera aleatoria y que por ninguna razón se vaya a repetir. Porque si nos genera token iguales, significa de que, por ejemplo, si esto está en base a permisos, es muy probable que yo le otorgue permisos a otro usuario que no tenga nada que ver o que no tenga los permisos que realmente necesita. Entonces, es importante que los valores sean identificadores únicos que vayan a representar a cada uno de los usuarios que se están logueando dentro de nuestra aplicación. Ahora, en este caso, esta es una fórmula un poco grande. Yo quiero que la veamos analizando parte por parte para que ustedes vean cómo funciona el proceso de generación del token. Vayamos viendo parte por parte cómo se va generando. Entonces, eso lo vamos a tratar en la próxima clase. Solo me gustaría ahorita, si tienen alguna duda o pregunta con respecto a lo que hemos estado tratando de ver en esta ocasión. Recuérdense que la idea de esto es que vayan entendiendo paso a paso lo que se va haciendo dentro de la parte de la generación del código, para que al momento de que lo estén digitando, si les da algún tipo de error, ustedes sepan en dónde se encuentra ese posible error. Les recomendaría que este código lo traten de ir haciendo conforme se vayan desarrollando cada una de las clases, porque el próximo laboratorio que vamos a tener es justamente evaluación acerca de un ejercicio que tenga que ver con una API. Entonces, si no tienen creado el código en su computadora, pues les va a ser bien difícil poder ejecutar el ejercicio. El ejercicio es algo similar a lo que estamos haciendo ahorita. Nos va a llevar nada más algunas variantes que tenga que ver con un poco de lógica de la aplicación, pero sí va a ejecutar ese proceso. Lo que no deben de olvidar es que todo está debidamente automatizado desde la parte del index. El index se encarga de mandar a llamar al controlador. Los controladores son clases que se heredan de un controlador principal. El controlador principal, que es el que creamos por acá, tiene por el momento un método que manda a llamar el parámetro que nosotros le enviamos. El parámetro es justamente la segunda palabra que tenemos dentro de login, de la URL. Tenemos usuarios, que es sobre qué quiero hacer acción, y login es la acción que yo quiero ejecutar. Entonces, eso es lo que manda a hacer esto, mandar a ejecutar esa función. Y en el caso que la función exista, como en el caso de acá, ya la creamos, entonces verifica y hace todo el proceso de validación, que en nuestro caso aquí, pues valida el login. Cuando esto se ejecuta, como esto ya son consultas a la base de datos,
las separamos y las colocamos en una carpeta o en un directorio que se llama modelo. Estas van a contener todas las consultas o generación de datos. Si nos revisamos en esta parte de acá, aquí está el validar login, que ya hace su respectivo select. Y aquí vamos a generar, en este caso, dentro del modelo, vamos a generar el token que posteriormente se va a guardar. Esa es la idea principal del tipo de validación que vamos a hacer en este momento. Así que si alguien tiene alguna pregunta, pues puede hacerla sin ningún problema en este momento. ¿No? Bien, de todos modos, como siempre la clase queda guardada en la plataforma para que la puedan chequear, puedan ir viendo cómo funciona. Yo les recomiendo, como siempre, que traten de ir haciendo estos ejercicios principalmente porque estas son tendencias. Cuando hablamos de tendencias significa de que normalmente las empresas, cuando ustedes van a trabajar en el lado de aplicaciones, normalmente, por ejemplo, si vamos a desarrollar una aplicación móvil, se requiere que ustedes puedan consumir una API. Entonces deben de saber cómo funcionan las APIs. Y si ustedes van a trabajar en el lado del servidor, que es lo que se le conoce como el back-end, este también realiza procesos de creación de APIs. O sea, yo debo de crear una API que es la que se va a encargar de realizar todos los procesos que hasta ahorita les menciono. Existen, como les mencionaba, en el mercado una serie de herramientas que nos facilitan el trabajo. Por ejemplo, para el caso de PHP, hay algunas librerías que ya están creadas que permiten facilitar el proceso de creación. Existen unos frameworks de PHP que también nos permiten crear una API de manera fácil, pero la idea es conocer a trasfondo cómo funciona el código, porque los frameworks normalmente lo que tienen son códigos optimizados y códigos ya creados, que muchas veces nosotros desconocemos cómo funcionan. Pero en nuestro caso, si nosotros creamos las APIs desde cero, si las creamos desde cero, pues conocemos realmente el proceso de funcionamiento. Podemos depurarlas, podemos personalizarlas y hacer funcionarlas de acuerdo a nuestras necesidades. Lo que es importante también considerar es la parte de la seguridad, como normalmente se convierten en APIs públicas que son manipuladas por aplicaciones, entonces tienden a tener demasiadas pruebas de ataques de vulnerabilidades. Entonces debemos de tratar de proteger también esas vulnerabilidades, como ataques de inyección SQL u otras que se encuentran normalmente en el mercado. Bueno, si tienen alguna pregunta, el día sábado de nuevo vamos a seguir trabajando con la parte del código. En este caso nos quedamos en la parte de la generación del token y posteriormente pues vamos a seguir viendo cómo funciona todo este proceso. Cuando hayamos terminado la generación del token, nos va a hacer falta el proceso de validación y posteriormente ya vamos a empezar a trabajar con el despliegue de información, ya teniendo el token, cómo hacemos para desplegar información. Y por último, como último paso, pues lo que vamos a hacer al final es que pasar esta aplicación a un ejemplo real, digamos, utilizando ya una aplicación móvil. Bien, si no hay preguntas, pues eso sería todo por el día de hoy. Que pasen una feliz tarde y nos veremos en la próxima clase. Gracias, Nick. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Nick. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Nick.